Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Muchas gracias por su espera y por su puntualidad, por haberse conectado. Este, Nada, agradecerles nuevamente por haberse conectado y bueno, el día de hoy tenemos la capacitación denominada Envases y Embalajes para la Exportación. Bueno, me presento, mi nombre es Franz Mendoza, yo soy profesional de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable en INCETUR. El día de hoy, quien va a tener la ponencia a cargo va a ser el profesional Juan Carlos Ganosa de PROMPERÚ, del área de logística. En todo caso, antes de poder empezar el webinar, quisiera darles unas breves indicaciones. Por favor, mantener los micros y cámaras apagadas para poder tener un normal desarrollo de la capacitación. También, si tuvieran alguna pregunta o duda, podrían usar la función de alzar la mano en Zoom. Y también, si lo prefieren, pueden escribirlo por el chat o al final de la capacitación podemos tener una sección de preguntas, no hay ningún problema. Y además, como en todas las capacitaciones, vamos a pasar un link de asistencia, el cual esperamos puedan completar a fin de poder enviarles este, al final de la misma los materiales, ¿no? Tanto la presentación, por si hubiera tal vez otro material adicional que pueda facilitarnos Juan Carlos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, porque ya somos varios en la sala, vamos a empezar. No se le daría el pase a Juan Carlos para que pueda mostrar su presentación. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Juan Carlos. Ya, vamos a ver si dónde se ocultó la presentación. Un momentito. ¿Se ve la presentación, Fran? ¿Me confirmas, please? Sí, sí se ve bien. Solamente faltaría ponerlo en modo presentación, ¿no? Espera un ratito. Sí. ¿Ahora se ve presentación? Sí, ¿no? No, a la derecha, al costado donde es la impresión, le pones ahí modo presentación. A la derecha, ajá. Ahí presentar. Ahí. Sí, ahora sí se ve. Ya listo. Ya, ok. Listo. Vamos a empezar. Siendo las 4:12. Ok, mi nombre es Juan Carlos Ganosa Alemán. Soy especialista en logística aduanas de PROMPERÚ. El día de hoy les voy a explicar un poco de lo que viene a ser envases y embalajes en este tema de logística. El tema de los envases y embalajes ha ido evolucionando con el tiempo, específicamente ¿en qué sentido? En el desarrollo de la información que consignamos en el envase, en cómo analizar adecuadamente la carga que vamos a enviar, cómo prepararla, cómo manipularla, cómo disponibilidad, también en casos de envíos al extranjero. Pero primero lo que siempre a veces pasa cuando vamos a embarcar, lo primero que les pregunta, digamos, un operador logístico es ¿qué tipo de mercancía es la que vas a llevar? Es decir, las características de esta mercancía, si es una mercancía perecible, si es una mercancía, digamos, frágil, o si es una mercancía peligrosa. ¿Por qué? Porque esto se va a subir o se va, digamos, adecuada, digamos, se va consignar dentro de una unidad de transporte. Y en el caso de la movilización de esa mercancía dentro de una unidad de transporte, tiene que tener las medidas de seguridad adecuadas. Es decir, cuidarla, digamos, en ese transporte no sufra ninguna pérdida, ningún maltrato, ningún inconveniente en su transporte al final. ¿Por qué? Porque a veces cuando escuchamos o vemos en los envíos a determinados mercados, cuando la mercancía llega a dicho mercado, sufre algunos problemas, digamos, de estiva o, digamos, el producto te informan de que ha llegado en malas condiciones. Y ahí vienen, digamos, a averiguar por qué llegaron en malas condiciones. Si fue por un tema de temperatura o, digamos, una mala, digamos, un mal
establecimiento de qué tipo de materiales debíamos tener consignados en ese tipo de envase y embalaje. Entonces, ¿qué a veces hacemos cuando es un operador logístico y le pregunta a su cliente? Para establecer, digamos, también uno como exportador cuando va a exportar, le va a preguntar las características básicas, digamos, para una exportación, sus características de producto, qué tipo de características va a tener, para lo cual es necesario tener una ficha técnica. También saber la partida arancelaria, cuál es el valor que va a tener esa mercancía. También hay que ver qué tipo de pesos o volúmenes hay que manejar para ese tipo de embarque. Si van a necesitar unas marcas y modelos o qué tipo de naturaleza. Por ejemplo, en las marcas y modelos me refiero al botulado de la mercancía, es decir, el botulado que se va a consignar en la caja, tanto en el envase como en el embalaje. Ahí hay que tener mucha precisión, digamos, en el idioma que se va a consignar, en el tipo de qué información son necesarias, por ejemplo, en el cuidado de producto, en el caso de que si lo vamos a tener en una determinada temperatura, si va a detectar, digamos, un acondicionamiento correcto, una manipulación, o digamos, tiene que estar en un aire fresco, tantas cosas que son necesarias para que ese producto que le sirve ese envase o ese embalaje es el correcto para poder, digamos, cumplir con las funciones de almacenamiento, transporte y, ¿cómo se llama? Y conservación que es tan importantes en este trabajo. ¿Ok? También si cuando yo tenga que ponerlo, apilarlo con otros productos, está teniendo el peso correcto o también, digamos, cuántos pisos va a poder resistir en caso de un apilamiento en una determinadas características. Entonces, ahí viene algo importante. Todos los que trabajan, digamos, en el aspecto de las exportaciones, tienen que saber qué tipo de riesgos tienen que asumir o qué riesgo puede sufrir su mercancía con este tipo de envases y embalajes. Primero es la naturaleza, que, digamos, cuál es el tipo de envase y embalaje adecuado para su producto, dependiendo de esas características que tú estás necesitando para, digamos, embarcar esa mercancía. Y algo muy importante, preguntar al cliente, que es el que recibe, que es el que va a ser finalmente que lo va a comercializar, si está de acuerdo con ese tipo de envase y embalaje. Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces cuando he estado transportando, por ejemplo, mercancías como prendas de vestir. Uno pensaba, digamos, que el envase iba a ser cajitas y cuando, digamos, hablábamos con los clientes que son de frontera, a veces no te piden cajas, te lo piden que lo mandes en sacos. Y le digo, ¿por qué enviarlo en sacos y no enviarlo en cajas? Y nos dicen porque en nuestro caso, en otros que somos comerciantes de la zona, necesitamos, digamos, no tener mucho, digamos, no tener mucho, digamos, volumen. Lo que queremos es estar en un saco si no todo lo acondicionamos en nuestro país. Bueno, eso es lógica de ellos. O como por ejemplo que está ahora último en Tacna y exportan, digamos, la aceituna en bidones. Cada uno de ellos te va a establecer determinadas características, pero el que va, digamos, a manipularlo, lo va a transportar en su país, es el cliente. Entonces hay que saber cómo es lo que quiere y qué tipo de modalidad de transporte va a ser, si va a ser terrestre, marítimo, aéreo. Eso también hay que saberlo hacer porque vas a tener que tener, digamos, aspectos que hay que tomar en cuenta en el embalaje adecuado para embarcar. Esto, ¿por qué a veces? Porque si tú, esa mercancía, que vas a consignar y vas a llevar, digamos, en una caja o en un determinado tipo de bidón o demás características, te va a permitir, digamos, unitarizarlo correctamente, el ponerlo en un pallet, y eso el pallet te va a disminuir los costos de flete. Si, digamos, no tienes el adecuado envase y embalaje que va a cocinar, de que tengas que pagar un sobrecosto para, digamos, hacer la movilización de un sitio a otro en el mercado internacional. El itinerario hay que saber cuándo, si se maneja mediante, digamos, cuántos, que algo siempre me preguntan, amigo, ¿cuántos son los tiempos de conectividad de ese envío? Segundo, si va a tener muchas recaladas en el transporte, porque cada recalada necesitas tener manipulación o cada transbordo te va a hacer ocasionar eso, y eso va a hacer que la envase y embalaje se maltrate y pueda llegar en malas condiciones si el cliente no te lo pueda recibir por, digamos, por llegar maltratado el producto. Dentro de esto del envase y embalaje,
Hay que saber qué tipo de naturaleza es la mercancía, si es una mercancía frágil, si es una mercancía perecedera, si es bastante pesada, si es valiosa, peligrosa, subvencionada. Todo eso tienes que averiguarlo, es una tarea de investigación que a veces nosotros como empresarios tenemos que hacerlo minuciosamente y preguntar a los que ya exportan el producto, digamos, qué consideraciones tienes que tener o cómo es la modalidad de que siempre es enviado. Yo, por ejemplo, estaba viendo, haciendo una investigación de la exportación en este caso, de limones. Entonces, al comienzo me decían de que el tipo de cajas era para llevar de 18, de 18, digamos, de un calibre de 18. Y después me dijeron, no, era de 24, para 24 unidades. Entonces, al comienzo se quedó en de 24 y después se tuvo que modificar a 18. Y eso ocasionaba cuántas cajitas debe ingresar. En uno te decía si era, podías transportar de 24, mil cajitas. En el caso del otro, te decía 1800. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al saber los tamaños de largo, ancho y de altura de un determinada caja, te establece de cuánto es lo que puedes unitarizar o cuánto puedes llevar de cajas dentro de un contenedor. Eso es muy importante porque eso te va a permitir tener mayor espacio dentro de unitarización, tanto en pares como en contenedores para su mejor manipulación en estos casos. Ahora, los tipos de carga que se puede presentar, que es un conjunto de bienes que están protegidas por este embalaje adecuado. También algo muy importante es saber si estás trabajando sobre una carga suelta. Sí, también algo muy importante que a veces nos indican los mismos exportadores, si es carga suelta, si va unitarizada entre pales o contenedores, o también algo muy importante, si es una carga general como los que vienen a ser los bidones para aceite, disculpen, para aceite, para aceituna y demás productos, o es una carga general. Eso hay que saberlo consultar antes de embarcarlo, o también preguntarle al cliente que lo recibe para no tener algunos inconvenientes en el transporte. Ujú. Ahora, dentro de esto, cuando nosotros hemos hecho tipo de envases y embalajes, tenemos que saber, por ejemplo, si estamos llevando alimentos no perecibles, mercancías que no se van a deteriorar con facilidad. Se dice que también en estos casos no se deterioran con un mal manejo de los accidentes o que conducen a una contaminación repentina, como las harinas en este caso. El otro puede ser de que esté transportando mercancías tipo alimentos semiperecibles, como aquellos que se deterioran dependiendo, en este caso, la humedad, la calidad microbiana o otros tipos de características. Por ejemplo, puede ser un fruto seco o los tubérculos. Entonces, importancia es saber si, estoy poniendo el caso, los ejemplos de los alimentos, y otro es también cuando nosotros exportamos productos en envases, como las cajas, hay que saber si ese producto va a tener un proceso de descomposición muy rápido. Entonces va a depender de algo que lo proteja, de la temperatura, la humedad, la presión, que puede tener una especie de temperaturas que pueden oscilar de 0 a 5 grados, como los productos refrigerados, o congelados de menos de 18 a 40 grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quieres es que no se contamine el producto con aspecto microorgánico en estos casos. Hay elementos tipo perecibles que también se presentan en este tipo de situaciones, como por ejemplo los bananos, los productos hidrobiológicos, las carnes, las frutas. Todos ellos, en este caso, es casi los productos que exportamos hacia el mundo, que tiene una relevancia porque es de lo que mayormente exportamos hacia el mercado internacional. Entonces hay que tener cuidado suficiente en hacerlo. Si uno lo va a exportar en cajas o embalajes, hay que saber si el producto, si la caja que voy a poner va a tener que, como una persona cuando camina o corre o cuando hace un ejercicio, transpira. Entonces tengo que brindarle los sistemas de ventilación adecuados. Si el producto va a generar algún gas, como el gas etileno, también tengo que ver la manera de que ese producto, el espacio que tiene, pueda, digamos, tener aspecto airado o que se pueda, digamos, respirar el producto o que pueda evitar, digamos, que exista descomposición. Ahora, dentro de estos envases también tenemos
tipo de diferencia en los tipos de envase y embalaje. El envase es todo aquello que tiene contacto con el producto antes de ser consumido. Su principal función que es proteger el producto de los factores que pudieran alterar el estado natural o la composición, así como la calidad de este. También hay otro punto que es el embalaje. Ya es un sistema de protección que permite transportar la mercancía adecuadamente, digamos, almacenarla y también en este caso conservarla de un transporte interno o internacional, como cualquier tipo de siniestro. ¿Ok? Tipo de características puede sufrir o qué deterioro puede sufrir? Puede ser la fricción del producto, el tener contacto con otro, que puede hacer al rasparlo, pueda, digamos, ocasionar una rápida descomposición de este, o pueda romperse el producto, o puede tener por una vibración destruirse. Entonces, eso ocasiona de que algunos problemas en estos casos. ¿Qué más les puedo decir? Cuando se prepara un producto de envase y embalajes, cuando yo he aprendido en este caso este tipo de negocio, hay que saber ese envase haciendo las siguientes preguntas. Nuestro envase ha sido diseñado para protegerlo correctamente ante un choque, ante una fricción o ante, digamos, algún problema, digamos, en el movimiento que tenga de un lugar a otro. Esa es una buena pregunta que hacer. ¿Cómo se va a conservar en el tiempo ese producto? ¿Cuánto tiempo de vida tiene que tener ese producto? También es otra pregunta que se hace. ¿Va a ser días, van a ser meses o años? ¿Ok? Eso también a veces se les pregunta a los que son en aspecto de alimentos o el aspecto también que se encargan de vestimentas o el aspecto que lleva un producto peligroso. ¿Cómo se va a conservar? ¿En qué tipo de ambientes debe tener? Lo voy a poner encima de, digamos, de stacker. Va a poder existir, digamos, en stacker o va a ser, vamos a poner en un rack o va a estar acondicionado en almacenes simple tipo canchón, que simplemente se va a poner las cajas en este caso. ¿Cómo se va a vender el producto? Es decir, ¿cómo lo vendes? También es otras preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de características se tiene que también tener cuando se vende el producto? Eso hay que tener mucho cuidado. Ok, nos dice Cristian, para el caso de embalajes, para productos refrigerados, ¿qué tipo de embalajes pasivos o muy utilizados? Podríamos decir que para un aspecto refrigerado, de los que más hemos visto en el caso de transporte de un sitio a otro, por ejemplo, para frutas o para palta, o en este caso que se tiene que tener una determinada características, el más común que yo he visto han sido las cajas corrugadas, en este caso, o determinadas cajas de cartón, ¿ok? Y eso es a veces lo que se toma en cuenta. Por ejemplo, como te está contando la historia del limón, en el limón se trabaja con cajas de cartón, ¿ok? Y en este caso da una protección adecuada, digamos, al producto. También hablamos de tipo de envase, en este caso, el envase primario, que podríamos decir, vamos especificando los tipos de envases. Envase primario está en contacto directo con el producto y lo protege. El envase secundario ayuda al traslado, digamos, de un producto y también se utiliza para ofrecer digamos, un buen para el público, para el producto al público. Y el envase terciario que permite utilizar para agrupar, manipular, almacenar y transportar los productos. Ahora, las funciones que tiene un envase y embalaje, ¿cuál es? En el caso del embalaje, permite tener las siguientes características. Facilita, almacena, manipula, unitariza, ¿ok? Distribuye las tarifas de flete, las primas de seguro. ¿Y por qué digo que si tú lo pones unitarizado, digamos en este caso, en cajas, puedo llevar varios productos, en este caso en un solo sitio, los agrupo en una caja gigante y los cierro? Ahí lo que estoy haciendo es un ahorro de, digamos, de transporte porque lo estoy juntando en una sola tipo de unidad. Alguien pregunta qué tipo de envase, embalaje sería para arándano. Ok, ahorita con los envases de arándano, ¿cómo digamos se comercializa en los supermercados? Lo que he visto es como normalmente es un tupper tipo PVC, pero si pensemos, lo pongo un tupper PVC y además en este caso
lo pongo en junto en una caja, todos esos productos en una caja para conservarlos y de ahí lo transporto, porque si estuviera solamente como la caja de PVC, simplemente una por una, no me permite, digamos, una mejor distribución, una mejor unitarización de carga. Hay que pensar lo que le estaba mencionando acá, buscar un envase, si ustedes ven, está un envase primario, y del envase primario tendría que buscar un envase secundario ¿para qué? Para hacer una mejor traslado, manipulación y conservación. Entonces, no solamente empiecen, por ejemplo, podríamos decir que en el envase primario que le puedo poner al arándano es, digamos, estos tapas de plástico. Y en el envase secundario, pues que me permite, junto todas las cajitas en este lugar, y los pongo, digamos, los pongo todas estas cajitas de tupper, estos tupper, los junto, digamos, en el envase, digamos, de las cajas y ya permito tener un buen traslado de la mercancía, ¿no? Que pueda, por favor, un ejemplo de embalaje con envase de vidrio 750. Ok, en el caso de pisco, mencionan sobre el pisco. En el caso del pisco, yo he visto cuando han exportado, digamos, hacia el mercado internacional, han puesto, digamos, un pisco, una botella de pisco de 750 mililitros y los han puesto dentro de una caja de madera. Ahora, la caja de madera te puede ser costosa, pero digamos, en este caso, una caja de madera y adicionalmente le han puesto como protectores, digamos, como PVC que evitan, digamos, el vaivén de producto. En este caso, el producto te va a salir, digamos, te puede salir más caro por el tema de manipulación, pero, digamos, la presentación en este caso ocasiona de que el producto llegue en buenas condiciones. Ahora, esa es una forma, digamos, de tener, como vuelvo a repetir, tienes un envase primario, que vendría a ser el envase de 750 mililitros, y el envase secundario es el que permite, en este caso, digamos, digamos, permite, digamos, proteger el traslado de la mercancía de un sitio a otro. Ahora, tú tienes que ver, en el caso de Pisco, es ¿cuántas botellas quieres transportar? Esa es una gran pregunta que a veces. Si lo vas a mandar aéreo, en caso aéreo, tienen una determinada cantidad de envíos, digamos, porque es considerado el producto del pisco es como un producto inflamado. Entonces, en lo que te queda, si tienes que llevar una determinada cantidad mayor, tendrías que ver, sería más que todo, podría ser marítimo, o determinar con la línea aérea si se puede llevar ese producto, ¿no? Ese es eso también hay que tener mucho cuidado. Eso sí le pasaba porque a veces me hacen esa pregunta del caso del pisco, cuánto pueden llevar. Entonces, hay unas limitaciones vía aérea de cuánto es lo que se puede transportar. La última vez me hicieron y era 5 unidades digamos, y tenías que mandarlos con un aspecto bien protegido para, digamos, hacer la manipulación, el envío. Entonces, a veces se hacía con una caja de madera, una cajita de madera protegiendo y con su determinados tipos de ternopor a los costados para que no baile tanto la mercancía, ¿no? Son consideraciones para, digamos, no tener mucha fricción. La medida de producto, en este caso, consideraciones que tienes que hacer para el diseño y envase de embalaje, medida de producto, peso a contener, apilamientos, tiempo de travesía, lo que digo de manipularlo de un sitio a otro, el tiempo que vas a almacenar, el proceso de envasado también es muy importante, las temperaturas, la humedad y el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros tengamos que ver este tipo de envase, pensemos en estas consideraciones, las medidas, el peso a contener, el apilamiento de producto, cuánto va a tener tiempo de travesía, cuánto se va a almacenar, cuál es el proceso de envasado, la temperatura que va a tener en estos casos. O consideraciones que debes tener cuando embales, tú lees tu producto, que son preguntas a veces que me hacen y son los errores más comunes que se tienen en el envío. Simplemente saber cuáles son los datos del exportador, los datos del importador, qué tipo de producto estás exportando, el calibre, el tamaño que va a tener, cuánto es la cantidad que estás llevando en ese producto, el país de origen, ponerle el producto en, digamos, la etiqueta de acuerdo al idioma del país de destino, el peso de la caja. Debo indicar también cuáles son los pictogramas. Pictograma viene a ser, en este caso, específicamente símbolos que permiten, preferentemente color negro, para explicar en este caso qué tipo de manipulación.
va a tener la mercancía, qué tipo de cuidados tiene que tener. A veces nos equivocamos si no ponemos esto. Para los productos que son refrigerados, para los productos, por ejemplo, si tengo una sola posición, lo pondré con, digamos, con flechitas hacia arriba. Si es un producto frágil, le pondría con una copa. Si es un producto que tiene un tipo de centro de gravedad, le pongo así como la cruz y un círculo en el medio. O si, digamos, tengo que mantenerlo en ciclos secos o frescos, o digamos que estén al medio ambiente, tendré que ponerle como, digamos, una especie de techo con su sol. No debe estar en sitios con, ¿cómo se llama? Con que haya lluvia, humedad, ¿ok? Eso pondré paraguas y, digamos, y pondré, digamos, que el paraguas y poner las gotitas para evitar que se humedezca o que tenga sitios en este caso. Que también el aspecto de no estar en sitios congelados también sería importante. O, digamos, indicar si es un producto radiactivo, si es un producto peligroso. Son importantes estos aspectos para no tener problemas, digamos, en su conservación, manipulación o también conservación de producto. En la preparación de estos tipos hay que saber que tenemos cajas que son en base de cartón, en forma cúbica en este caso. Hay estos, algunas, ya en el Perú hay muchas empresas que se dedican a fabricar estos tipos de cajas para productos, en este caso, pesqueros, alimentos, de venta directa, y son los más utilizados en el mercado nacional e internacional. Los cajones de madera, que son para el caso de algunas frutas frescas o naranjas o mandarinas que se utilizan en el mercado de frutas, digamos, son para venta masiva. ¿Ok? También tenemos las latas de conserva, en este caso para espárragos, como envases de hojalata, de aluminio, que tiene una capacidad aproximadamente de 100 mililitros o de 20 litros. También tenemos en este caso envases como de sacos que están forrados, que pueden ser para llevar cebolla, para llevar kiwicha, para llevar arroz. En este caso tenemos varias opciones para transportar diferentes tipos de mercancías. Ahora existen sacos digamos, de craft, que se usa para el café, de plástico, tenemos de sacos de malla, que se hacen para la cebolla. Nosotros exportamos una vez para, digamos, para llevar hacia Brasil, hemos usado de malla, en este caso, digamos, que han transportado tanto papas como cebolla, en este caso, los mercados internacionales. En el caso de la preparación de cartón, si ustedes ven, digamos, el caso del cartón, nosotros ponemos a poner así como una especie de cruz o digamos de una malla de red que puede ser el de cartón, nos permite, digamos, para unitarizar en estos productos, productos que pueden ser, que puedan sufrir fricción. Al tener contacto con otro, se pueden raspar. Entonces, hay que podemos llevar frutas, legumbres o digamos, esos son los que más utilizamos este tipo de condiciones. ¿Ok? También hay otro caso para ventajas de cartón de corrugado. ¿Qué permite? Este material permite diseñar agujeros, troquelados, para favorecer, si ustedes ven estos, es como una especie de huequitos, lo que permite que el producto, como ya hemos visto al inicio, pueda ser ventilado, pueda tener una circulación de aire. También permite amortiguar la resistencia al choque o las vibraciones que puede tener en el transcurso del viaje. Es posible también cubrir con cera, parafina, polietileno, para hacer más resistente, digamos, el tipo de caja en estos casos. El cartón cargado también podemos indicar que es más económico, es más ligero, es más fácil de transportar, almacenar las cosas. Entonces, miren todo lo que se puede hacer con estos productos. Ahí estoy poniendo fotos del caso de la palta. También es una superficie que de cartón, digamos que en el COVID-19 dura, digamos, 24 horas. La diferencia en plástico, a diferencia del plástico, de la madera también hasta puede permanecer, digamos, 4 días en este caso. El cartón es más seguro, garantiza, digamos, una buena higiene, un buen aroma, genera un sabor, digamos, más natural, es más fresco y genera, digamos, una frescura al alimento en este caso. Este tipo de cartón para muchos es digamos, es muy amigable porque se puede reciclar y digamos, se puede ser reutilizado y es muy bueno para el medio ambiente. ¿Existen pruebas de calidad? Sí, existen muchas pruebas de calidad de los empaques. ¿Para qué se hace esto? Para medir la resistencia del producto, digamos, a vibraciones o digamos, a que yo lo pueda apilar con otra caja. Entonces,
lo que hacen muchas empresas, digamos como Trupal, como Carvinza, es probar la resistencia del producto, que es lo lógico, ¿no? Entonces se hace una prueba para ver la resistencia, para ver la compresión, digamos, vertical de estos productos. Miren todo lo que se hace en estas máquinas, ven, digamos, cuánto es la compresión, cuánto puede ser resistible, el aspecto, digamos, de rigidez del cartón corrugado. Mira, acá está en la prensa se puede ver, se verifica la compresión vertical, se puede calcular el número de cajas que se pueden apilar, también es muy importante. Sí, como Ecopacking, también es otra empresa que brinda ese servicio. Ok, digamos que nos permite calcular el número de cajas a pilar, depende también en este caso los calibres, la humedad que se va a tener, la dimensión de la caja. Miren todo lo que, si nosotros en este caso que sabemos algo referencial, se hace un aspecto referencial de las pruebas, digamos, digamos, tenemos una resistencia, compramos una caja, bueno, pero no vemos la importancia de esa caja. Pero hay muchos especialistas en este caso que antes de exportar su caja al exterior, ¿qué hacen? Hacen pruebas de resistencia. Entonces, esas pruebas de resistencia tenemos que ver cuántas cajas puedo apilar. Esa es una pregunta que le diría a mi cliente. ¿Con cuántas cajas esto va a estar encima? Ah, ya, tengo que saber porque si no se pueden derrumbar. También tengo que pensar cuánto sería la humedad que tengo que tener. Y también es una pregunta porque eso va a estar cerrado y además le voy a poner una cantidad de frío que puede ser de 8 grados, 10 grados, y eso hace de que el producto pueda, digamos, se pueda ir, ¿cómo se llama? Teniendo problemas, digamos, o se puede humedecer o se puede romper también en este caso con alguna situación. Algunos también hacen pruebas de simulación de la cámara, es decir, lo pongo al frío y veo si puede resistir el comportamiento de la travesía en bajas temperaturas. Entonces, pruebo mis cajitas en un determinado, ¿cómo se llama? Ambiente y, y simulo, digamos, una temperatura de 8 o 10 grados y veo si eso puede resistir ese tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, acá en el caso del manguito, que casi nosotros también consumimos mango, ¿ok? Vemos si puede resistir un viaje de travesía, digamos, de 25 días, un viaje de travesía de 15 días, o puede tener una travesía, por ejemplo, 15 días a Estados Unidos o de 25 días a Europa. Entonces tengo que ver si puede resistir ese viaje, entonces lo pongo a 8 grados de determinado tiempo, si esta caja puede ser adecuada. Por ejemplo, también tengo que ver el paletizado de una caja de palta fresca de 4 kilos de momentos. Una medida de palets de 1.14 por 1.11. Los palets por contenedor de 20 unidades, es decir, 20 palets en este caso. Cajas por cama, apilamiento de 12 entre 22. Cajas por contenedor aproximadamente 5.280 cajas. Temperatura de transporte aproximadamente de cuánto? De 8 grados. Miren, entonces se ve cuánto lo que puede resistir, ahí ven el aspecto del apilamiento, ven también que le han puesto unos esquineros a los costados para que no baile en este caso y no sufra, digamos, una especie de desmoronarse, digamos, las cajas en el transporte, ¿no? También hay que ver, este es otro tipo de caja, las cajas de palta de 11.34 genéricas para frescos, una medida de pales de 1.22 por 1.02. Los pales por contenido son de 20 unidades. ¿Cuántas cajas por pales de cajas de cartón? Si vemos acá, estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Indica que cuántas cajas por palet, cajas de cartón de 4 kilos. Si ponemos el ejemplo acá dice, ¿no? Paletizado de caja de palta de cuánto, de 4 kilos. Modelo en columna. Acá dice, un palet por contenedor, ¿cuántas van? 20 unidades. Ahí tienes una referencia de cuántas cajas, digamos, de cuánto, si te estoy diciendo, palta fresca de 4 kilos, ok. Medí el pallet 1.14, 1.14 por 1. Los pallets por contenedor, digamos, van 20 unidades, digamos, cajas por contenedor de 5.200, digamos, 8, ¿no? Digamos,
A ver. Pues, y si hablamos que tenemos 20 pares y son en la caja de los contenedores entran 5.280, ¿qué haces? Divide 5.280 entre 20 pares. ¿Cuánto te sale aproximadamente que podría tener un pallet? Tendría 264 cajitas en este caso. Sería la respuesta a tu pregunta si tenemos de 4 kilos. Dos serían 264. Así como dice yo, ¿no? En cada palet entran 264 unidades. Simplemente, ¿qué he hecho? He hecho la división de 5.280 entre 20 unidades. Como también ha hecho Jordan en este caso. Ujú. Ok, gracias Jordan también para explicar eso. Es decir, lo que se ha hecho simplemente es una división de 5.280 entre ¿cuánto? Entre 20 palets. Ok, ¿qué haces? Simplemente divides y te sale 264. Matemática. Listo. Para las cajas en el uso fresco para la exportación, al estar afiliadas de otro banco complementario, se usan, digamos, ¿se usan qué? Se usan firmes, aseguran. Ok, si tú ves en esta foto, si tú quieres que los productos no sufran maltrato, en este caso le ponen como una especie de esquineros. Y también acá tú vas a ver, ¿para qué se le pone esquinero? Para que no baile, digamos, en este caso, el producto. Es como en tu casa también tienes, puedes poner esquineros para, como en tu casa, tú le pones canaletas, digamos, para que evites este tipo de fricción o de que se comience a bailar. En todos estos modelos, tú has visto que en estos todos modelos de lo que tenemos, estas cajas, todos tienen una especie de esquinero para evitar estos tipos de inconvenientes en la apilación, en las cajas. Ahí también tenemos caja de cítrico de 10 kilos españolas de citrus, en este caso medida de pales 1.20 por 1090 mililitros, pales de 20 más 1, cajas de cama apilamiento de 8 entre 14, cajas de casca por contenedor 240, más 60 más 2300, temperatura que te dice 6 grados de temperatura. Igualito tenemos en este caso, para cajas de cítricos de 1.20 por 1, pales de contenedor 20 unidades, caja de cajas, no, cama apilamiento 5 entre 14, cajas por contenedor de 1.400, temperatura de 0 a 6 grados de temperatura. Ujú. Ok, acá nos dice Jordan, nosotros usamos el esquinero con sunchos para apilamiento con cajas, sí. No hay ningún problema. Eso permite, digamos, dar seguridad, digamos, para evitar que baile, digamos, las cajas en el transporte. Entonces, son medidas que uno, como Jordan, invierte. Digamos, lo que está haciendo Jordan es invertir su dinero. ¿Para qué? Para tener la seguridad que el producto llegue en buenas condiciones. Yo estaba escuchando ahora último, estaba con un compañero de tiempo que no lo veía, que es encargado de estiva de estos productos. Me decía una empresa, no había, digamos, solamente había puesto las cajas, las había puesto uno sobre otro, pero no había puesto lo que hace Jordan, no le puso ni esquinero, no le puso ni suncho, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente como era su primera exportación, nadie se había tenido ese cuidado. Y lo que estaba pensando era más costos que en este caso diferenciación o digamos cuidado de producto. Entonces, ¿qué simplemente pasó en el viaje? Digamos, no llegó en buenas condiciones, no llegó en buenas condiciones y todo se arrimó. Entonces, simplemente el producto llegó en malas condiciones. Como no quería el cliente lo ajustó a lo que llegó en buenas condiciones. ¿Ok? Ok, Claudia nos dice acá, hay una preferencia del tipo de suncho para apilamiento de caja. ¿Me podría comentar si el suncho es más común? Eso del suncho es más que todo, sería muy recomendable antes de poner el suncho, hacer pruebas, en este caso, pruebas de resistencia, pruebas de cuidado, porque puede ser de que el suncho que tú estás poniendo ocasione, digamos, problemas
en el aspecto de darle seguridad. En vez de darle seguridad, puede romperte la caja o puede, digamos, hacerte un mal proceso. Entonces, sería un aspecto que tu área de calidad vaya determinando cuál es el adecuado. Digamos, yo no te puedo asegurar cuál sería en estos casos, ¿no? Ok, Yoda dice 5.8, pero puede ser que para tu producto necesites otro tipo. Entonces, no es para cada uno, tiene que, digamos, hacer tu área de calidad o tu área de exportación, tienen que hacer, van midiendo cuál es el correcto. Es como, por ejemplo, existen diferentes tipos de cajas, existen diferentes tipos de esquineros, y cada uno hasta hacen simulación de cuál sería la adecuada para cada proceso. Entonces, no solamente nos regimos a lo que tienes en estos casos. Existen máquinas amadoras, me pedí unas fotos, digamos, de unas empresas, de cómo se llaman las cajitas, y me pareció bastante interesante para cómo se llama, para tomarlo en cuenta. Ahí ven cómo llama la cajita, y además su sistema de ventilación que tiene. Ven cómo se va haciendo, estos son cajas de camposol, ¿ok? A los paletizados en almacén del cliente, almacenes que tienes, hay algunos almacenes de los clientes que tienen a mesa almacén atmósfera controlada que prevenga la ruptura de cadena de frío, protocolos ensuchados, como estaba diciendo en este caso Jordan, que da un aporte de un aspecto extra de integridad, funcionalidad, medidas de parihuelas, también hay que saber cuál es la medida, si es una parihuela nacional, internacional, tipo Estados Unidos, eh, eh, internacional, tienes Estados Unidos, europea, tienes que preguntarle a tu cliente qué tipo de parihuelas es que la que vas a exportar y qué medidas vas a hacerlo para adecuarlo a su embarque, ¿no? Ujú. Claro, para el americano, para el europeo, depende del mercado que vas a hacer, ¿no? Okay, los pales en el container, también hay que saber, acá siempre la gente no le da importancia, pero el aspecto de utilizar una cava dentro de un contenedor es un tema de ingeniería, digamos, es un tema de gente que encuentra bien la ubicación de cómo te hace aprovechar el espacio. Digamos, hasta si hace un software, hay un software en que te puede decir cuántas cajitas entras, pero como un tipo de posición. Es como cuando ustedes juegan a los cubitos el cubo mágico, igualito, hay que saber digamos, cómo ubicar o centrar, o si uno va a, digamos, una posición, digamos, de frente, otros van a una posición, digamos, vertical. Son varias situaciones que me ha pasado que hay gente que es bien experta de cómo poner los pales dentro de un contenedor, y mi respeto para ellos, ¿no? Porque te saben, digamos, aprovechar el espacio, te saben, digamos, cómo ventilar, digamos, digamos, la mercancía en el contenedor. Si ustedes ven acá, no es que la mercancía llena al tope, digamos, el contenedor, no. Existe un espacio ¿para qué? Para que circule el aire. Eso es muy importante en estos casos. Ok, de acuerdo, Camos Oscar no dice Tetris, sí, ok, hay ese tipo de juego que vas poniendo, van cayendo los cubitos y uno va ubicándolos, y ahí te va dando de cómo es el ingenio o cómo, digamos, la rapidez mental que uno debe tener, porque a veces un amigo me decía que era como la especie de salir de la caja, ¿no? Cuando uno juega un determinadas cosas, solamente piensa que existe una sola posición, y eso es mentira. En este tipo de trabajo, en este tipo de trabajo yo he visto de que hay que tener mucho cuidado, en este caso, para el transporte, para la manipulación, para el aspecto también de las condiciones óptimas. Acá nos ha puesto en el chat, en Andrea, digamos, el tema de los protectores de burbuja también permite tener una mejor protección al producto. El protector de burbuja es aquel que siempre utilizamos a veces nosotros cuando estamos estresados y comenzamos a apiñarlos, o digamos para sentirnos tranquilos, ¿no? Y eso es, por ejemplo, que lo utilizan mucho cuando ustedes les compran su primer televisor, o cuando ustedes, digamos, compran algo diferente, digamos, algo que sea bastante más frágil,
Entonces lo van a ver este tipo de artículos. El uso diferenciado de los esquineros es muy importante para este tipo de cajas. Ok, también, si ustedes lo ven, lo ponen también dentro de la misma caja. ¿Qué es lo que permite el uso de esquinero? Que a veces algunos no lo conocen. Reduce el daño del artículo de estibado, mayor soporte, mayor estabilidad, mayor resistencia, refuerza el embalaje, que también hay que tomar en cuenta, evita que los productos se deformen, eso también es muy importante, se deforme la caja en estos casos. ¿Ok? Cuando uno la piña, simplemente la caja llega, yo he visto cajas que llegan contra malogradas y el cliente a veces no, digamos, no te lo quiere aceptar. Acá también tenemos ejemplos de cómo se utilizan adecuadamente los esquineros y le ponemos, digamos, nuestro film inmediatamente y esto va a disminuir el costo de daños, va a generar, digamos, distribuir una mejor tensión, digamos, disminuye el uso de flejes sobre los productos, también es muy importante. Miren de cómo también se palistiza. Acá lo que indicaba Jordan, el trabajar con los esquineros por todos lados, además el suncho que él acá se está poniendo. Hay diferentes formas, también hay tipo de esquineros circulares que también se aplica. La ventaja de un esquinero de cartón, ¿qué es lo que permite? Mayor, digamos, material de mayor resistencia que el plástico, lo que genera mejor estabilidad del pale, resistencia a la tensión del suncho, también es tomado en cuenta. Los quineros son aptos para el contacto de alimentos amparados por normas de salud nacionales. Los esquineros son resistentes a las condiciones de la humedad, relativos, digamos, a las temperaturas extremas. Los esquineros 100% ecoamigables, como decía, el 100% reciclables, biodegradables, preparados para la exportación. Ok, acá tenemos el ejemplo alguien preguntó por el arándano, acá tenemos como una especie de tupper de plástico que es utilizado en policloruro de vinilo, ¿no? Ok, que es un PVC rígido o plastificado, digamos que su primero es impermeable al vapor en este caso, también que se aplica, ¿no? También el cartón Plax o Celuplas, también que es corregido, parece después del conjugado de cartón. También tenemos el cartón Plus, Celuplas, que es un copolímero de resistencia, homopolímero, además resiste a las altas y bajas temperaturas. Son los envases, actualmente son muy usados en los productos agrícolas para el mercado nacional como el de exportación. Este conjugado de plástico no tiene limitaciones. Si ustedes ven, tiene el aspecto como hemos visto. Acá tenemos los arándanos y además tiene su cajita, ¿cómo se llama? Su cajita de cartón en este caso, ¿no? Ok, también tenemos los tipos de embalajes autoportante, que es un producto que soporta el apilamiento. Ok, acá tiene un ejemplo. Semiportante, en este caso que es la combinación de la caja y el envase primario, por el que puede soportar el apilamiento. El envase primario pueda deformarse. Entonces se está buscando toda la seguridad para transportar hacia los mercados internacionales. Acá tienen el ejemplo del limón que les comentaba, ¿no? No portante, en este caso que la caja debe existir el apilamiento propio, entonces tenemos muchos ejemplos. Y también tenemos el aspecto de manipulación de la carga, que hay que bien definirlo, digamos, cómo va a ser movido de un sitio a otro, ¿no? Ahí tenemos costos del alquiler, la compra del pallet, el llenado del contenedor, el aspecto de manipulación también es importante. Ok, la disponibilidad del lugar del envío, de la ruta directa o también del medio de transporte también es importante. La urgencia del envío, a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para, digamos, establecer cuándo es el tiempo adecuado para transportar la mercancía de un lugar a otro. Eso tenemos que cumplir, digamos, un tiempo, una travesía, es muy importante. Seleccionar también el medio de transporte. El medio de transporte, si va a ser por el tipo de embalaje que va, si embalaje que van a transportar, tienen que establecer cómo va a ser la ruta, cuánto es el tiempo que va a tener, cuánto es la conservación y el almacenamiento del producto. ¿Ok? Hay que también, cuando ustedes establezcan su contrato en el aspecto de envase y embalaje, hay que tener en cuenta cuál es el medio de transporte, por su tarifa, distancia, los costos, los seguros.
Si el seguro, digamos, toma en cuenta el envase de embalaje, también es adecuado. Los transportes, en este caso, el más que te puede llevar mayor cantidad de cajas, ¿cuál es? Es el marítimo. ¿Por qué? Porque es más versátil, porque es más flexible, porque tiene mayor capacidad, porque es más económico. Y en el caso del transporte marítimo, a veces hay que tomar en cuenta que eso tiene un sistema de ventilación, tiene un control de temperatura y un aspecto de compresión. ¿Ok? En el caso de transporte marítimo, siempre estas cajas de cartón que habíamos hablado, hay que bien verle el tema de circulación del aire, ¿ok? Porque si no hay circulación de aire, va a ser como en un colegio. No hay, digamos, todos estamos encerrados, ocupamos espacio y se siente un calor insoportable. Entonces, eso es igualito que pasa en cajas de cartón, de madera o de más sitio. Hay que saber establecer este caso. Otro punto importante, cuando ustedes transporten mercancía, si están llevando un producto, digamos, alimenticio o de determinadas condiciones, hay que ver a qué temperatura está viajando, preguntar si tiene humedad, si también tiene temperatura, ventilación. Esas son preguntas que a veces nosotros tenemos que preguntar. Esto de las tarifas es muy interesante. Los medios de transporte, en este caso las ventajas, ¿quién tiene mayor ventajas en este caso? Es el transporte marítimo, pero no hay algunas mercancías que se van a tener que hacer aéreo, pero eso hay que preguntar con el operador logístico, ¿no? Eso es mucho que hay que trabajar en estos casos. Ok, con esto he terminado mi presentación. Sí, creo que todas las preguntas las he ido resolviendo en el transcurso del viaje, de la clase. Ok, buenas tardes, por favor registrar mis datos, ok. A ver, recién me conecto, dice quién. Ah, envases de madera. Ok, en envase de madera, ¿qué puedo decirles? En muchos se ha trabajado en envases de madera, que lo he visto para productos, ¿cómo se llama? Que transportan adicionalmente, por ejemplo, productos de vidrio, entonces he usado envases de madera, pero acá hay que tener mucho cuidado en el sentido, digamos, de pasar las normas sanitarias. Hay, por ejemplo, normas sanitarias que restringen un poco el producto de los envases de madera que tenemos que hacer con el NIN, creo que NIN 15, ver si ese producto tiene que ser fumigado o tratado. Y eso hay que trabajarlo con SENASA. Ok, ok, con eso termino la exposición. Si hablan, si están haciendo las preguntas, si se va a pasar la presentación, sí, pero hay un requisito para pasar las diapositivas. Ok, Franz, en este caso indica, ¿no? Para poder pasar las diapositivas a cada uno de los participantes, es necesario que se registren. Si no se han registrado en este caso y no han puesto bien sus datos del email, simplemente en este caso no se les va a considerar y no les va a llegar las diapositivas del caso. Ujú. Así como dice mi amigo Franz, si no te registras, no te llega la PPT. ¿Ok? Así de simple. Ok, Franz, con eso termino mi exposición.